Entonces vamos a leer, los voy a invitar a que lo leamos todos, los versículos, el capítulo 4, los versículos del 1 al 16. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento, en este tiempo, Señor, de predicación. Te pido que tu Espíritu Santo sea guiando nuestros pensamientos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir siempre con agrado lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros a través de tu santa palabra, Señor. Permite que tengamos una actitud dispuesta, Señor, y que hagamos los cambios que tengamos que hacer con un propósito, agradarte solamente a ti, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Y el título de la predicación hoy es Una vida cristiana en unidad. Una vida cristiana en unidad. Recuerden, los capítulos 1, 2 y 3, y los animo a que lo lean. Lean los capítulos en Efesios. Hablan de una cosa importante que usted tiene que tener en su mente y en su corazón. Y es lo que Dios ya hizo por usted. Es lo que Dios ya determinó en toda su infinita y en su soberana voluntad. Y ya lo miramos desde los capítulos número 1 en adelante, donde las bendiciones en Cristo son para ¿quién? Son para los que ya son hijos de Dios. Y que nosotros somos hechos hijos de Dios por la voluntad del Padre, por la obra redentora de Cristo y por la obra permanente del Espíritu Santo. Y que tiene que haber un nuevo nacimiento en cada persona, en todas las personas. ¿Sí? Porque es necesario nacer de nuevo. Y ese nacimiento solamente es a través de Cristo. Cuando recibimos a Cristo, no hay más. Somos hechos hijos de Dios a través de Cristo. Pero no solamente vimos eso, sino que somos salvados por gracia. Efesios 2:8. Y dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces es algo, es por la gracia de Dios para nosotros los que hemos creído, que ya somos reconciliados. Es a través de Cristo. Y eso lo dice en Efesios del 1 al 3, ya somos reconciliados. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Pero no solamente reconciliados, sino que dice, somos coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo. Porque hay una promesa. Esa promesa es una vida eterna, es la salvación. Nosotros como pueblo gentil, que no somos judíos, ¿sí? Somos colombianos. Nosotros no teníamos oportunidad, pero por la soberana voluntad de Dios, ¿qué hizo? De los judíos y de los gentiles un solo pueblo. Y nosotros somos hechos hijos de Dios por nuestra fe en Cristo. Entonces la oportunidad, mis amados hermanos y amigos, para cualquier persona es Cristo. La persona puede en una forma insensata en algún momento decir, eso no me importa, eso no me interesa, yo no necesito, pero llega un momento donde con la infinita misericordia del Señor se le es quitado ese velo y dice, espérate un momento, porque si hay un camino, porque hay una verdad, porque hay una vida, y es solamente a través de Cristo. Juan 14:6 lo dice. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La oportunidad para cualquier ser humano se llama Cristo. La oportunidad para todos y cada uno de los que estamos hoy acá es Cristo. Y uno podría decir algo, hermanos, y es que en la parte doctrinal no debería haber discusión. Más aún, es que las verdades bíblicas, las verdades absolutas no son discutibles. No, una verdad absoluta es para obedecer. El Señor lo dijo, el Señor ya lo hizo. Usted lo que tiene es que creerlo y obedecerlo. Pero este mundo, un mundo loco en el que vivimos, es luchando, peleando y discutiendo las verdades y el plan perfecto de Dios. En doctrina, entonces, no debería haber discusión, pero tristemente la hay. Hay personas que creen una cosa y hay otros que creen otra. Y unos dicen, es que yo tengo la verdad, y el otro dice, yo soy el que la tengo. Pero muchas veces están alejados de la palabra de Dios. Y el metro espiritual es la palabra. Eso es lo que le determina a usted si algo es verdad o no es verdad. No lo que dice fulano, perano o sutano. No. Usted tiene que estar afirmado en lo que la palabra de Dios dice. Y ahí hay ya un manual establecido, una forma de caminar. Porque cuando el apóstol Pablo en esta carta nos va a empezar a hablar en los capítulos 4, 5 y 6, entonces ya es la vida práctica. ¿La vida práctica de quién? Del cristiano, de la persona que ya tiene claro que es un hijo de Dios, que ya es una nueva criatura, que no puede seguir viviendo posiblemente como el animalito que era antes, porque a veces las personas viven como animalitos. En mi casa hay un gato, ese gato se llama Corozo, y yo nunca he visto a Corozo orar por los alimentos, nunca. En mi casa ese gatico, cuando se acuesta a dormir, no le da gracias a Dios. Cuando se levanta, no le da gracias a Dios. Yo no lo veo a él edificándose. No, ese gato es un manipulador. Y cuando uno a veces piensa, hay muchas personas que quieren vivir como gatos, ¿cierto? Sí. Pero llega un momento en donde la persona dice, un momento, es que yo tengo que hacer un cambio. Y ahí es cuando llega el Señor Jesucristo. Y llega la información, que son esas buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas de salvación, ¿para quién? Para todo aquel que en él crea. Porque si no cree, entonces la persona sigue apartada. Lo que vamos a ver en esta porción de aquí en adelante es entender que así como hay una vida de privilegios, porque el cristiano es un privilegiado, hermanos. Sí, tenemos muchos privilegios, pero el cristiano también tiene deberes. Y esa vida de privilegios va tomadas de la mano con los deberes.
tiene que ir tomado de la mano la fe y la conducta. No van aparte. Sí, porque alguien podrá decir, es que yo tengo mucha fe, pero mi conducta es aparte. No, usted se está engañando. Su conducta tiene que ir acorde a lo establecido por Dios. Amén. Amén. Ahora, hay algo importante en toda esta porción, porque usted tiene que tomar algo presente, mi amado hermano y amigo. Es que usted no puede tener una vida sin la palabra de Dios. O sea, usted tiene que empezar a darle el verdadero valor a la palabra de Dios para su vida. Para su vida. Solo este capítulo, en el capítulo 4 que leímos hace un momento, del 1 al 16, pues comprende gran cantidad de cosas, pero las vamos a ir saboreando, las vamos a empezar a mirar. Y hoy vamos a mirar los versículos 1, 2 y 3. Y ahí es donde tenemos que tomar en consideración varias cosas, mis hermanos. 1. Una vida cristiana en unidad. Usted tiene que saber que usted ya fue llamado, ya fuiste llamado, y no por cualquiera, no, ya fuiste llamado. Segundo, que debemos de vivir en amor. Y tercero, que usted como creyente, como cristiano, siempre tiene que estar buscando la paz y la unidad. Entonces, ya usted fue llamado, debe de vivir en amor y permanente, constantemente debe estar buscando la paz y la unidad. Miren, son tres aspectos que cuando usted dice, es que yo eso lo necesito para mi vida, ¿cómo lo voy a hacer? Obedeciendo y respetando, es que no hay más. Y vamos a mirar el primer punto. Ya fuiste llamado. Y dice el versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues, preso en el Señor. Y aquí hay varias cosas. En este versículo que es pequeño, el apóstol Pablo está diciendo, soy preso en el Señor. Es un hombre que está como ligado, unido a Cristo. Tiene una identidad y una dependencia, una pertenencia a Cristo. Está ocupado en las cosas del Señor. Vive una vida con propósito. Y es bueno que hoy nos preguntemos si nosotros ya somos, como dice el apóstol, preso en el Señor. Tenemos una identidad con Cristo. Vivimos unidos a Él. Estamos constantemente en esa comunión, en esa relación, porque es necesario. Claro, es que ya somos privilegiados. Pero Él hace una exhortación adicional y dice, os ruego, ¿qué? Que andéis como es digno de la vocación. Entonces es ese andar, es ese caminar en forma digna, o sea, tiene que ver con su testimonio, en forma coherente, tiene que haber esa obediencia y ese respeto verdadero, no solamente la intención. Sí, yo voy a empezar a obedecer y no obedece. Sí, yo voy a empezar a respetar y no obedece. Y cuando hablamos de respeto y de obediencia y ese amor al Señor, es como cuando un hijo le dice a la mamá, yo te amo, pero no le obedece. Sí la amo. No. Mamá, yo te amo, pero no la respeta. Sí la amo. No. Y ahí es donde nos tenemos que detener y mirar a la luz de la palabra de Dios qué es lo que yo estoy haciendo. Porque si hay un llamado, entonces yo tengo que ser y tener una vida conforme, digna a la vocación con que usted ha llamado. ¿Sí? Usted hoy está en una iglesia cristiana evangélica, una iglesia cristiana evangélica fundamental. La Iglesia Bautista Cristo Vive es una iglesia bíblica. Lo que la palabra de Dios nos dice, eso es lo que hacemos. Pero tenemos que entrar a empezar a vivir en forma digna, con el propósito, ¿con qué? Con que fuimos llamados. Más aún, dice, con esa vocación con que fuiste. Hermanos, es que muchas veces las personas caminan y no tienen una identidad con lo que son. Y usted tiene que saber algo, que usted como hijo de Dios
tiene unas características. Y nos enseña la palabra que ya somos ¿qué? Ciudadanos del cielo. Sí, porque a mí me dicen, ¿y usted es colombiano? Digo, sí. ¿Y usted es paisa? Y uno como paisa dice, a mucha cepa, con mucho honor. Y entonces el paisa se diferencia. Y cuando uno está sentado con alguien de otra región, uno dice, es que yo soy paisa. Y a veces la gente dice, ¡ay, el paisa! Y nosotros nos resaltamos. ¿Cierto que sí? Marcamos diferencia. Pero resulta que en Cristo nosotros ya somos ciudadanos del cielo. Y muchas veces las personas, los creyentes, quieren andar como si fueran ciudadanos del infierno. No del cielo, sino del infierno. Y nos dice más aún la palabra, que ya somos embajadores de Cristo. Y un embajador es la identidad. ¿Qué tal un embajador borracho? ¿Qué tal un embajador mentiroso? ¿Qué tal un embajador corrupto? Lo está haciendo mal. Somos embajadores de Cristo. Más aún, dice que somos obreros y que debemos de ser obreros aprobados, que usamos bien la palabra de verdad. Eso tiene que identificar a esa persona que ha sido llamada. Obreros y soldados, y que tenemos ya un puesto en los lugares celestiales. Usted sí se convence de eso. Vive su vida sabiendo que usted ya no es de esta tierra, que usted ya tiene un destino seguro, certero, que es en el cielo. Amén. Porque es que vivir en incertidumbre debe ser muy horrible. No saber para dónde va a ir cuando se muera. No, es convicción, es saber que si yo creo en Cristo, ya he sido salvo por su gracia y que tengo un destino final, y es el cielo. Yo no quiero ir al infierno. Levante la mano el que se quiere ir para el infierno. Nadie. Así no crean. Hay muchos que no creen y dicen, yo no quiero, pero igual yo no me quiero ir para el infierno. Es que si no es en Cristo, va directo para el infierno. No, ya, ahí no hay más que otra. Si dice que no cree, dice, no me quiero ir para el infierno porque está creyendo. Así es. Ahora, cuando miramos cómo va a ser tu caminar, ¿es por qué? Porque ya sos una nueva criatura, porque hay una vocación. Hay una vocación. Yo no sé cuál sea la vocación suya. De repente, yo los miro y hay algunas personas que yo sé que están estudiando. Entonces yo digo, la vocación de Mariana, no, yo ya sé. Es una vocación de servicio. Te va a gustar ayudar a las personas, porque para eso estás estudiando. ¿Sí? Mi hijo yo sé que estudió, y yo digo, ¿cuál es la vocación de él? Y de repente pues puedo mirar algunos, pero resulta que el cristiano, ¿saben? Ya tiene una vocación, servir a Cristo. Empezar a mirar con ojos de misericordia a aquellos que no tienen a Cristo. Y que tenemos que presentar, ¿qué? El Evangelio. Crea en el Señor Jesús y serás salvo. Yo no tengo nada más para decirle a nadie. Pero el apóstol es claro y nos dice, porque ya estás caminando, ya no sos cualquiera. Cuando vamos a Romanos en el capítulo número 12, los versículos 1 y 2 hablan mucho de lo que es ese deber y ese caminar. ¿De quién? Del creyente. Que el Señor le bendiga. Y entonces dice Romanos 12, 1 y 2. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo tienen que presentar y qué? Es su cuerpo. ¿Cómo? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces no es cualquier cosa. Más aún, es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se conforme. Usted tiene que renovar, transformar su entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que si hay bendición en seguir al Señor, ¿yo por qué voy a ir contrario? No, si la necesidad ya está ahí, ya está identificada. Yo lo que tengo que hacer es que mi caminar terrenal vaya conforme a lo que el Señor manda. Por eso Él dice, yo pues
expreso en el Señor, identificado con Él, les ruego que anden como es digno, no como gamín, sino como hijo de Dios, con esa vocación con que hemos sido llamados. Pero hay un segundo aspecto importante, y es que debemos de vivir en amor. Y miren lo que dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mis amados hermanos y amigos, tan fácil ver eso ahí escrito, ¿cierto? Leerlo, tan fácil. Hacerlo, tan difícil. Y no debería ser difícil, ¿sí? Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué razón el Señor nos tiene que mostrar por escrito lo que ya deberíamos de estar haciendo? ¿Sí? Y dice, ojo, y es que es con toda humildad, no es un poquito, no, es con toda humildad. Y el amor de Dios es una necesidad fundamental en su vida. Por eso el amor de Dios llega con Cristo. No, es que yo tengo amor, yo doy amor, me decía una persona, yo doy amor. Y pues, puede haber un sentimiento, puede haber un comportamiento, pero el verdadero amor es el que viene de parte de Dios. Ese es el único amor que nosotros podemos dar. Ah, es que con mi esposa, porque ese ya es su relación. Es la parte que Dios le ha dado, en donde le colocó un hombre o una mujer para que sea su compañero, su compañera. Y ese es el amor eros. Y es exclusivo, no es para todo el mundo. Y cuando tenemos a un hermano o un amigo, entonces es ese amor filial, el fileo, donde es la amistad. Y yo no puedo confundir la amistad con la pasión. No, son muy diferentes. Y está el amor ágape, el que viene de parte de Dios, el que yo puedo decirle a cualquiera de ustedes que lo amo en el amor del Señor. Los amo. Y me decía hace algún tiempo un hermano que me llamó, Pastor Luisca, lo amo en el amor del Señor. Y yo, amén, es en el amor del Señor. Sí. Entonces miren que alrededor del amor de Dios es maravilloso. Pero van a describir acá 4 aspectos, 4, que son del carácter del cristiano. Y comienza diciendo, con toda humildad y mansedumbre. La humildad y la mansedumbre es como si fueran hermanitas. O algunos dicen que la mansedumbre es hija de la humildad. Pero el cristiano necesita la humildad y la mansedumbre para poder hacer lo siguiente: poder soportar con paciencia los unos a los otros. Porque si usted no tiene el primero, no va a tener el segundo. Y si no tiene lo primero y lo segundo, que es humildad y mansedumbre, ¿cómo va a ser para soportar más aún con paciencia al otro? Y cuando hablamos de humildad, es esa parte sencillez, hacerse ver pequeño, no mayor que los demás. Y lo contrario de la humildad es el orgullo. Y el orgullo no sirve para nada. En su vida el orgullo solamente sirve para excluir y para menospreciar a los demás. No le va a servir de nada. Es un carácter, es parte de eso que hay que fortalecer como cristiano, del carácter. Mansedumbre, un corazón apacible, amable. Y lo contrario a mansedumbre, rebelde y altivo. ¿Yo cómo hago para vivir una vida en humildad y mansedumbre? Tengo que tener el amor de Dios, tengo que tener a Cristo en el corazón. Y entonces dice que es para soportar. ¿Y soportar es qué? Como el aguante. ¿A usted se lo aguantan? Yo creo que sí, a mí me aguantan. Y en ese soportar tenemos que entender que yo soporto a otros, pero otros también me soportan a mí. Y en el entorno, entonces empezamos a mirar y resulta que hay una familia. Formamos parte de una familia. Y entonces, ¿qué? No soportamos y aguantamos a los hijos. Hijos no soportan y aguantan a sus padres. Maridos, hay que soportar y aguantar a ese regalo que Dios nos da, que es nuestra mujer. Mujeres, tienen que soportar y aguantar a ese marido, a ese hombre que el Señor les dio, soportándonos como
con paciencia, o sea, con tranquilidad. Paciencia, sabiendo esperar. ¿Esperar en quién? En Cristo. Eso no es tan fácil, porque generalmente hay intolerancia y enojo. ¿Y dónde lo conocen a uno más? En la casa. A veces en la iglesia, como hermanos, tenemos un contacto, pero no siempre nos conocen como somos. Y de repente dicen, no, es que no se le puede hablar. De pronto va y me muerde. O sea que lo comparan ¿cómo? Con un perrito. No, ese hombre no le hable, no lo toque. De pronto va y me muerde. Sí se dice eso, ¿cierto? Eso es algo de lo que dicen. No, a ese hombre no le puede acercar porque eso lo coge, mejor dicho, y la muerde. La común unión. Vengan, hermanos, ¿y cómo es que yo voy a soportar con paciencia y voy a tener humildad y mansedumbre? ¿Dónde se hace efectivo? En la iglesia. El apóstol Pablo aquí les está hablando a la iglesia, pero cuando usted mira, no solamente es en la iglesia, es en el hogar. Ojo, y no solamente en la iglesia y el hogar, en la sociedad. Cuando nosotros vemos la realidad de lo que se está viviendo hoy día, hay un desajuste. Hay un desajuste. Le doy gracias a Dios porque Él nos permite al interior de esta congregación estar en armonía, en respeto, en unidad. Y esa unidad en el espíritu solamente la hace Dios. Los seres humanos no. Nosotros no la hacemos. Pero cuando empezamos a mirar en nuestras familias, cada persona tiene que evaluar eso. ¿Y cómo está esa unidad, ese amor, esa humildad y mansedumbre al interior de nuestros hogares? Porque si hay algo para modificar, si hay algo para solucionar, el momento es propicio, hay que hacerlo. Porque usted tiene que empezar a vivir conforme a lo que el Señor le manda. La sociedad es un poquito más difícil, porque usted no puede determinar por los demás. Y esta es una sociedad corrompida. Es una sociedad que está más pendiente de lo que el mundo dice, y hay un Dios de este mundo que es el demonio, y a él sí lo obedece. Y ahí es donde el creyente, el cristiano, va a marcar diferencia. Ahí es donde realmente marcamos diferencia. Hay un tercer aspecto que nos muestra la palabra de Dios hoy, y es buscando siempre la paz y la unidad. Versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en el espíritu, hermanos, es obra de Dios. La unidad en el espíritu es obra de Dios y no del hombre. Eso es algo maravilloso, ¿sí? Porque a través del espíritu, nosotros que estamos congregados tenemos un común denominador, y ese común denominador es Cristo. Nos identifica Cristo, amén. Somos uno en Él. Y nos guía y nos convence ¿quién? El Espíritu de Dios. En eso hay unidad, ¿sí? Pero Él dice, es que deben estar solícitos en guardar. O sea, una persona comprometida, dispuesta, atenta y entregada. No siempre pasa eso, pero cada persona tiene que empezar a trabajar en sí mismo. ¿Cómo es mi actitud? Porque no dice, hay que buscar la unidad. No, dice, hay que guardarla, porque la unidad ya está establecida por Dios. Entonces ahí no debería haber pérdida. Ya hay un camino trazado por Dios mismo. ¿Qué pasa, hermanos? Antes de hacer una acción, cualquier acción, usted tiene que empezar a preguntarse: lo que yo voy a hacer o lo que yo voy a decir va a permitir que haya unidad, que haya unión, o lo que yo voy a hacer y voy a decir va a generar desunión. Porque usted puede ser generador de la unión, pero asimismo usted puede ser un protagonista o artífice de desunión, y ahí usted tiene que prestar atención, porque no es así. Solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ese vínculo tiene que permanecer, tiene que ser verdadero. Por eso hay que desechar todo aquello que va contrario ¿a qué? A la voluntad de Dios. Miramos esa sabiduría, miramos ese entendimiento. ¿Quién gana cuando hay desunión? ¿Quién gana? El maligno, no más.
Y el maligno tiene un propósito: separar iglesias. Cuando una iglesia está desunida y una iglesia se separa, el único que gana es el demonio. En un hogar, claro, es que la familia es objetivo militar del maligno. Y cuando en la familia hay separación, donde el papá va para allá, la mamá va por allá y los hijos ni se sabe dónde están, y hay desunión, ¿qué pasa? El único que gana es el maligno. Ese es el propósito. Ese es el propósito. La sociedad es desunida, pero su familia debe estar unida. Y ahí es donde hay que tener esa actitud de humildad, de mansedumbre, para poder soportarnos. Que todo lo que hagamos, mis amados hermanos y amigos, esté con un propósito: guardar la unidad. Primeramente la unidad en el espíritu y ese vínculo de la paz. Que sean sitios donde realmente se respira la paz, pero no la paz, sino paz verdadera. Porque esa otra paz de guerra, no es justo, ni con su vida, ni con su familia, ni mucho menos alrededor de la iglesia. En conclusión, mis amados hermanos y amigos, tenemos una vida cristiana para vivir. Amén. Tenemos una vida cristiana para vivir. Somos nuevas criaturas en Cristo, no más, en Cristo. ¿Somos perfectos? No. El Señor va a hacer una obra, pero esa obra de regeneración y de santificación solamente es hecha en aquel que realmente ha sido convertido en la conversión verdadera, el que ha creído de verdad en Cristo y lo ha recibido como Señor y Salvador. Tenga presente que usted ya ha sido llamado, que debe de vivir en amor y que todo lo que haga sea procurando la unidad y la paz. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:7, después de darle todo, desde los versículos 1 al 6, termina en el 7 diciéndole a Timoteo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Eso les digo a ustedes, mis amados hermanos y amigos, esta tarde. Consideren lo que la palabra de Dios nos dijo hoy y que el Señor nos dé entendimiento en todo. Para todos, y usted que hoy está aquí y que ya ha escuchado la palabra de Dios, si aún no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día. Hoy es el día. Y usted podrá decir, si lo tiene en su corazón: yo recibo a Cristo, yo necesito a Cristo en mi corazón. Y lo invito a que levante su mano y estaremos orando por usted. Que el Señor te bendiga, Sandrita, que el Señor te bendiga, Felipe. Muchachos, que el Señor los bendiga. Oscar, Aleja, que el Señor te bendiga. Carlos, que el Señor te bendiga. Mío, que el Señor lo bendiga. Y debemos estar orando por estas personas. ¿Para qué? Para que el Señor toque sus corazones definitivo y que usted pueda decir: un día yo fui a una iglesia, hicieron una invitación para recibir a Cristo y yo levanté la mano. Y a partir de ese momento mi vida empezó a cambiar porque me comprometí fue con Él. Usted no se va a comprometer con una iglesia ni con el pastor, no. Usted se tiene que comprometer es con Cristo y su vida va a ser cambiada, transformada y bendecida por Cristo. Amén. Los invito a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos y amigos. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno para finalizar. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Cuando vemos estas porciones en donde a través de tu palabra, Señor, tú nos mandas cómo ha de ser nuestro caminar, solamente podemos decirte, Señor, gracias, porque lo establecido por ti es de bendición para nuestras vidas. Permite, Señor, que realmente haya una convicción, que nosotros podamos entender que alrededor de la iglesia debe haber una vida en unidad, en espíritu, Señor, en verdad, que alrededor de nuestros hogares debemos estar siempre procurando la paz, teniendo ese vínculo perfecto a través tuyo, Señor. Bendícenos, ayúdanos y guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti. Las personas que han levantado sus manos, Señor, te pido que seas bendiciéndolos, guiándolos, permitiendo, Señor, que su fe permanezca
que se establezca de una vez y para siempre, que puedan recuperar sus vidas, Señor, y ser personas útiles delante de los ojos de Dios y de las personas. Ayúdanos, guíanos y bendícenos conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a cantar, hermanos, para finalizar, un himno que dice: somos uno en Cristo. En Cristo somos uno, ¿sí? Y dice Efesios 4:4: un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza. Y el próximo domingo estaremos viendo esta porción de la palabra de Dios, los versículos 4, 5 y 6. Vamos a cantar para el Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, y amén.